Me llamo Valentina Sosa. Tengo 28 años. Y en la mañana de mi cumpleaños número 28, mi madre me lanzó el pastel al piso porque le pregunté por qué mi hermano menor había recibido un auto nuevo mientras que a mí no me habían regalado ni una tarjeta. 4 semanas antes, mamá había escrito en el chat familiar: este año celebramos en casa, sin gastos, todos estamos apretados de dinero. Le crey. Incluso transferí $600 para cubrir la comida del cumpleaños, porque ella me dijo que la cuenta de la empresa familiar estaba temporalmente congelada por un trámite bancario. Después mi hermano Bruno abrió el portón del garaje. Adentro había un sedán nuevo, con un moño rojo enorme sobre el capó. Mamá Claudia. Bruno grabó todo con el teléfono y le dijo a sus seguidores que tenía la familia más generosa de Puebla. Yo estaba sentada junto a la mesa, con las manos vacías. Cuando terminó la actuación, miré a mi madre y le pregunté: ¿y para mí qué hay? Su sonrisa desapareció por completo. Ya tienes 28 años, me dijo, deja de hacer esto sobre ti. Le recordé que yo había pagado la comida y ayudado con la renta de la casa ese mes, y entonces tomó el pastel de la mesa y me lo lanzó encima, sin pensarlo, como si fuera un gesto natural. Mi padre miró hacia la ventana. Bruno seguía grabando. Nadie dijo nada en mi defensa. Me levanté, tomé mi teléfono, y vi la notificación que había programado para esa mañana. Paquete de auditoría listo para enviarse. Mi madre creyó que había humillado a la hija que todavía necesitaba su aprobación. Se le olvidó que yo también era la mujer cuyo dinero, cuyo crédito, cuya firma y cuyo silencio sostenían el estilo de vida de toda la familia. Antes de contarles qué pasó después de presionar ese botón, cuéntenme desde dónde me están viendo y qué clima hace por allá. Quiero saber hasta dónde puede llegar esta historia de cumpleaños. Durante casi toda mi infancia, mi madre describía a Bruno como la luz de la familia, y a mí como la responsable. Esas palabras sonaban inofensivas hasta que entendí lo que realmente significaban. A Bruno se le permitía brillar. A mí se me exigía mantener la casa en pie. Era 3 años menor que yo, y tenía ese encanto que hace que los adultos lo perdonen antes de que se disculpe. Podía dejar un trabajo a medias, chocar el auto prestado, faltarle al respeto a un tío en una cena, u olvidar un cumpleaños importante, y mamá siempre explicaba que estaba sensible, que estaba estresado, que nadie lo entendía. Cuando yo cometía un solo error, se convertía en la prueba de que algo estaba mal conmigo. A los 23 años me gradué en contaduría forense y empecé a trabajar investigando irregularidades financieras dentro de asociaciones civiles. Pasaba mis días rastreando proveedores falsos, facturas infladas, donativos desaparecidos, fondos de caridad desviados hacia gastos personales. Era buena identificando patrones, porque había crecido dentro de uno. Bruno entró al mundo de bienes raíces de lujo después de dejar la universidad a la mitad. Sus redes sociales mostraban cenas en azoteas, ropa de marca, autos deportivos, una vida cuidadosamente montada para la cámara. Lo que esas fotos no mostraban era que mamá le pagaba el celular, que papá cubría su seguro, y que yo resolvía cada emergencia cuando las cuentas de todos se quedaban en ceros. Las peticiones empezaron pequeñas. Papá necesitaba arreglar el calentador. Mamá necesitaba un préstamo corto antes de un evento de la fundación que dirigía. Bruno necesitaba dinero para su examen de certificación inmobiliaria. Cada vez mamá prometía devolverlo y convertía cualquier duda mía en un acto de egoísmo. Tú eres la estable, Valentina, tú no tienes hijos, tú ganas más, la familia se apoya. A los 26 años yo ya era la estructura financiera invisible debajo de sus vidas. Pagué predios atrasados, garanticé el arrendamiento de la camioneta de Bruno, y organizaba la contabilidad de la fundación de mamá, Manos que Florecen. También abrí una línea de crédito empresarial de emergencia después de que mamá prometiera que solo se usaría para eventos legítimos de la fundación. Mi prometido, Joaquín Vera, fue la primera persona que me preguntó por qué cada crisis familiar terminaba resolviéndose desde mi cuenta bancaria. Joaquín era arquitecto, restauraba edificios patrimoniales, y nunca me exigió que cortara con mi familia ni fingió tener siempre la razón. Hacía preguntas con calma y esperaba, aunque me costara responder.
Nos conocimos durante una auditoría a un proyecto de restauración de una biblioteca pública, y 2 años después estábamos comprometidos. Joaquín sabía que yo ayudaba a mi familia, pero ni siquiera él sabía cuánto. Yo nunca había sumado todo, porque una parte de mí seguía creyendo que si me volvía suficientemente útil, algún día mamá me miraría como miraba a Bruno. La primera señal llegó a principios de octubre, cuando mi aplicación bancaria mostró un cargo de 4,800 pesos en una boutique de Ciudad de México. La compra se había hecho con la tarjeta de emergencia de la fundación, la misma que yo había garantizado. Llamé a mamá de inmediato. Me dijo que era para relaciones con donantes, pero cuando le pregunté qué donante necesitaba una bolsa de esa marca, se puso a la defensiva. No todo se puede documentar en una hoja de cálculo, me dijo. Le recordé que el gasto de caridad sí tenía que documentarse. Admitió que había usado el dinero de la fundación temporalmente, y prometió reponerlo después del próximo evento. Cuando le exigí que devolviera la compra, me acusó de darle más importancia a las reglas que a la familia, y colgó. Esa noche, Joaquín y yo revisamos la cuenta juntos. La bolsa era apenas el principio. Había un teléfono nuevo, pagos a una joyería privada, cuentas de restaurante, un servicio de detallado de autos, y una transferencia marcada como asesoría de imagen hacia una empresa registrada a nombre de Bruno. El total superaba los 15,000 pesos. ¿Tu mamá te contó algo de esto?, me preguntó Joaquín. Negué con la cabeza. Entonces deja de mirar esto como hija, me dijo. Mírelo como investigadora. Empecé por los registros de transacciones. Cada cargo tenía fecha, comercio, ubicación y rastro de autorización. La compra de la boutique y la del teléfono venían de la tarjeta asignada a mamá. El pago de la joyería estaba dividido en 2 transferencias más pequeñas, probablemente para evitar una revisión automática. La transferencia hacia la empresa de Bruno fue la que más me interesó. Bruno Sosa Consultoría había facturado a la fundación por una campaña digital de 6 semanas dirigida a mujeres jóvenes buscando empleo. Revisé la página de la fundación, los boletines, las actas del consejo, las redes archivadas. La campaña no existía en ningún lado. Los metadatos del documento mostraban que la factura se había creado en la computadora de la casa de mamá, 2 días después de hacerse el pago. Bruno aparecía como proveedor, pero el autor del archivo era Rosa Sosa, mi madre. Había fabricado una factura para transferirle dinero de la caridad a mi hermano. El 9 de noviembre, Bruno publicó una historia privada mostrando una caja de terciopelo con un reloj adentro, con el texto, cuando tu mamá entiende de lujo, todo fluye. La borró 20 minutos después, pero yo ya tenía la captura. 2 días más tarde, mamá anunció que ese año no habría regalos porque la familia necesitaba concentrarse en la gratitud, no en lo material. Leí de nuevo su mensaje mientras tenía frente a mí la factura del reloj. Joaquín me encontró después de medianoche con 3 pantallas abiertas y una libreta llena de notas. Ya sabes lo que pasó, me dijo. Le dije que solo sabía lo que mostraban los registros. Me recordó que con él no necesitaba hablar como en un tribunal. Compró regalos para Bruno con dinero de la fundación y con crédito que lleva mi nombre, admití finalmente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Quería confrontarla de inmediato, pero sabía cómo terminaría. Bruno lo haría. Papá pediría paz. Mamá me acusaría de envidia. Y todos hablarían de mi reacción en lugar de hablar de lo que ellos habían hecho. Joaquín me dijo que no les diera una respuesta emocional que pudieran usar en mi contra. Dals hechos, me dijo. A la mañana siguiente pedí todas las facturas, las actas de aprobación del consejo, los contratos con proveedores y los reembolsos relacionados con la tarjeta de emergencia. La contadora externa sonaba nerviosa y me explicó que mamá le había dicho al personal que esos registros los estaba manejando Bruno directamente. Descubrí que Bruno figuraba como asesor de comunicación desde agosto, con un pago mensual de 2,500 pesos. El contrato requería 2 firmas del consejo, pero solo aparecía la de mamá. Bruno había recibido 7,500 pesos antes incluso de que empezaran las compras de cumpleaños. Ese mismo trimestre, la fundación había rechazado 6 solicitudes de transporte y cuidado infantil alegando que el presupuesto era limitado.
Una mujer había pedido 500 pesos para arreglar el auto que necesitaba para llegar a su trabajo. Mamá negó esa solicitud mientras gastaba casi 10 veces más en el reloj de Bruno. En ese momento, la excusa que yo había construido alrededor de mi madre finalmente se derrumbó. Esto no era favoritismo ordinario. Era robo disfrazado de lealtad familiar. Seguí investigando y descubrí que la impresionante casa de mis padres en un fraccionamiento cerrado no era suya. Era una renta amueblada de 40,000 pesos mensuales. Yo había firmado como aval después de que papá me dijera que necesitaban vivienda temporal mientras vendían su antigua casa, pero esa casa nunca se había puesto en venta. La renta se cubría con transferencias de la reserva administrativa de la fundación y con retiros de mi línea de crédito personal. Contacté al banco y me confirmaron que podía congelar las cuentas, revocar tarjetas, disputar los gastos personales y solicitar una auditoría forense. No actué de inmediato porque quería tener suficiente evidencia para que mamá no pudiera alegar un malentendido. Contacté a la doctora Ofelia Marín, especialista en ética y miembro del consejo de la fundación. Le expliqué que había identificado fondos restringidos, pagos a proveedores sin sustento, y uso indebido de crédito por un total cercano a los 24,000 pesos. Me indicó que preservara todo, preparara un paquete de auditoría cifrado, y evitara usar el correo institucional. 3 miembros del consejo estaban de viaje hasta después de mi cumpleaños, así que no podía reunir al comité completo antes de esa fecha. Organicé estados de cuenta, facturas, metadatos, el contrato de arrendamiento, capturas de pantalla, mensajes, y una grabación de voz en la que mamá decía: «Esta fundación existe gracias a mí, la imagen de Bruno respalda la mía, no me armes problemas por detalles técnicos». Programé el paquete para que llegara al consejo, a los abogados externos, al banco, y al equipo de protección de avales a las 11 de la mañana del día de mi cumpleaños, a menos que yo lo cancelara. ¿Por qué las 11? Me preguntó Joaquín. Mamá abre los regalos como a las 10:30, le respondí. Y si le entrega esas cosas a Bruno frente a mí, entonces mi cumpleaños será el último día en que ella controle la historia. La mañana de mi cumpleaños empezó con mamá actuando como si estuviera dentro de un comercial. Llevaba un vestido color crema y caminaba por la casa rentada con una taza dorada de café de canela. Había un pastel enorme en la mesa, con mi nombre escrito en letras cursivas. Bruno ya había puesto un trípode cerca del garaje. Joaquín y yo llegamos con un pastel casero adicional y un cuadro para mi papá. Habíamos respetado la regla de sin regalos, aunque yo había comprado en silencio artículos prácticos para 2 mujeres del programa de apoyo de la fundación. Mamá besó a Joaquín en la mejilla y me miró de arriba abajo. «Viniste de negro para tu cumpleaños. Es verde oscuro», le dije. «Bueno, en las fotos se ve negro». Esa fue su primera crítica del día. En otro momento me habría pasado la hora siguiente preguntándome si debía cambiarme de ropa. Esta vez simplemente le entregué el pastel. Papá estaba sentado cerca de la ventana. Ernesto Sosa alguna vez llenó cada cuarto en el que entraba. Como gerente de una cadena hotelera, sabía resolver conflictos de personal, negociar contratos, calmar a huéspedes furiosos sin levantar la voz. En casa, sin embargo, había ido entregando cada decisión a mamá poco a poco. Me abrazó y me dijo: «Que sea un día tranquilo». Tranquilo era la palabra que usaba siempre que quería que yo absorbiera algo en silencio. Bruno llegó media hora tarde, con una chamarra de piel y sin nada en las manos. Caminó directo hacia el garaje y le preguntó a mamá si la luz estaba bien para el video. Vi 3 cajas grandes detrás del sillón. Mamá notó que las miraba. «Son muestras de una marca que me está patrocinando», dijo. «¿De quién?» «Le Sonré. Es tu cumpleaños, Valentina, no audites la decoración». A las 11 menos cuarto, mamá anunció que había cambiado de opinión sobre los regalos. «Solo unas cositas», dijo. «Bruno ha tenido un año muy difícil». Bruno se colocó frente a la cámara. Papá miraba al piso. Joaquín se sentó junto a mí, con la rodilla tocando la mía. La primera caja contenía un reloj de lujo. Bruno gritó, abrazó a mamá, y empezó a describirle a sus seguidores el mecanismo automático.
La segunda caja tenía las llaves del sedán, estacionado afuera con el moño rojo. Reconocí el modelo por la factura de la agencia. Mamá, esto es una locura, dijo Bruno. Te mereces verte exitoso, respondió ella. La tercera caja era pequeña. Adentro había una cadena de oro con un dije. Bruno empezó a llorar. Mamá lloró con él. Papa sonrió débilmente. Los comentarios del video en vivo avanzaban rápido en la pantalla. La mejor mamá del mundo. Esta familia es una inspiración. Te lo mereces todo. Miré hacia la mesa. No había nada con mi nombre. Ya sabía lo que probablemente iba a ver. Había estudiado los recibos. Me había preparado para la actuación. Aún así, saberlo no hizo que el momento doliera menos. Por un segundo peligroso volví a tener 8 años, viendo a Bruno abrir el set de pintura que yo había pedido, porque mamá decía que él era más creativo por naturaleza. Volví a tener 15, trabajando los fines de semana mientras a Bruno le regalaban una bicicleta nueva por subir una calificación. Volví a tener 23, escuchando que no había dinero para celebrar mi primer ascenso mientras mamá le pagaba a Bruno un viaje a Cancún por su cumpleaños. El dolor no era por un objeto. Era la declaración pública de que un hijo merecía abundancia mientras el otro existía para financiarla. Bruno giró la cámara hacia mí. Valentina, saluda. ¿No está increíble? Mamá me miró con una advertencia clara de que cooperara. Escuché mi propia voz preguntar, ¿y para mí qué hay? El cuarto cambió de inmediato. Bruno bajó un poco el teléfono. Papá miró hacia la cocina. La expresión de mamá se endureció. ¿Qué dijiste? Me preguntó. Dijiste que no habría regalos este año. Bruno acaba de abrir un reloj, un auto y una cadena de oro. ¿Y para mí qué hay? Mamá soltó una risa seca. No puedes hablar en serio. Estoy haciendo una pregunta. Eres una mujer adulta. Bruno también. Él necesita apoyo para su carrera. Y yo no. Tú tienes un sueldo. Tienes a Joaquín. Siempre has sabido cuidar sola. Eso no explica por qué mentiste. Papá murmuró, Valentina, hoy no. Lo miré. Entonces, ¿cuándo? Mamá se acercó. No le arruines el cumpleaños a tu hermano por envidia. No tengo envidia de los regalos. Pregunto por qué se compraron con dinero de la fundación. La sonrisa de Bruno desapareció. El video seguía transmitiéndose. Mamá miró el teléfono y después a mí. Apaga eso. Bruno intentó tocar la pantalla, pero ya habían empezado a aparecer comentarios. ¿Qué fundación? Espera, ¿de qué está hablando? ¿Eso es dinero de caridad? Mamá bajó la voz. No sabes de qué hablas. Sé que el reloj se cargó a la cuenta de emergencia el 3 de noviembre. El auto se pagó 2 días después. La cadena se dividió entre la tarjeta de la fundación y una transferencia a la empresa de Bruno. Papá se puso de pie. ¿Qué empresa? Mamá lo ignoró. Continue. Sé que Bruno recibió 7,500 pesos por una campaña que nunca existió. Sé que la renta de esta casa se paga con reservas administrativas. Sé que usaste la línea de crédito que yo garanticé, después de prometerme que solo cubriría gastos de emergencia de eventos. Basta, dijo mamá. Bruno finalmente cortó la transmisión. Mamá se acercó tanto que pude oler su perfume. Llegaste a mi casa en tu cumpleaños y me acusas de robar porque tu hermano recibió regalos. Esta no es tu casa. Es una renta de 40,000 pesos al mes y yo aparezco como aval. Su mano me golpeó antes de que la viera levantarse. El sonido silenció el cuarto. Mi mejilla ardía. Joaquín se levantó de inmediato, pero levanté una mano para detenerlo. No quería que mamá convirtiera la escena en una confrontación entre hombres. Papá susurró, Rosa. Eso fue todo. No se movió hacia mí. No exigió una disculpa. Ni siquiera bajó su taza de café. Mamá pareció sorprendida por un instante de lo que había hecho, pero el orgullo llegó antes que el arrepentimiento. Me provocaste, dijo. Me toqué la mejilla y miré alrededor del cuarto. Bruno sostenía su cadena de oro. Papa seguía inmóvil. Mamá esperaba que yo llorara, que gritara, que suplicara. En cambio, abrí mi teléfono.
La pantalla marcaba las 10:59. Faltaba un minuto para que se enviara el paquete de auditoría. Mamá vio la cuenta regresiva pero no entendió qué significaba. ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que este sea el último cumpleaños que compres con mi silencio. A las 11 en punto, la pantalla cambió. Paquete entregado al consejo directivo, a los abogados externos, a revisión de crédito, y al equipo de protección de avales. Presioné 3 botones más. Todas las tarjetas autorizadas quedaron congeladas. La transferencia automática que cubría la renta de la casa se canceló. Mi garantía sobre el auto de Bruno entró en revisión formal de disputa. El teléfono de mamá empezó a sonar antes de que yo bajara el mío. La primera llamada era de la doctora Ofelia Marín. Mamá miró la pantalla como si el nombre mismo la hubiera traicionado. Rechazó la llamada. Volvió a sonar de inmediato. Después el teléfono de papá empezó a vibrar. La cuenta de negocios de Bruno mostró un aviso de revisión por fraude, porque la fundación había impugnado los pagos de consultoría. La agencia que financiaba el auto envió una alerta indicando que el aval había disputado la responsabilidad continua. La administradora de la propiedad le escribió a mamá pidiendo autorización de pago actualizada para el siguiente mes. En 90 segundos, aquel cuarto lleno de regalos de lujo dejó de sentirse como un cumpleaños. Mamá me apuntó con el dedo. Dishazlo. No. No tienes derecho. El crédito está a mi nombre. Nos diste permiso. Le di permiso limitado a la fundación para gastos documentados de emergencia. Lo usaste para regalos personales, renta, el contrato falso de consultoría de Bruno, restaurantes, y manejo de imagen. Bruno dio un paso al frente, todavía con la cadena puesta. Mi contrato no es falso. ¿Qué trabajo entregaste? Promocioné la fundación. Muestrama entregable. Publiqué sobre mujeres apoyando a mujeres. Publicaste una fotografía del evento. El texto promocionaba tus propiedades en venta. Se le enrojeció la cara. Eso trajo atención igual. Te pagaron 2.500 pesos al mes. Eso lo decidió mamá. Exacto. Papá se sentó lentamente. Rosa, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Mamá le respondió cortante. No me interrogues frente a ellos. El consejo está a punto de interrogarnos a todos, dije. Sus ojos se movieron hacia mí. ¿A todos? El contrato de la casa los lista a ti y a mamá como ocupantes. Varios reembolsos pasaron por una cuenta conjunta. Si sabías de dónde venía el dinero es algo que el consejo y los abogados externos van a determinar. Papa Paladesio. Mamá contestó la siguiente llamada y sin querer la puso en altavoz. Rosa, dijo la doctora Marín, el comité ejecutivo ha revisado la evidencia preliminar entregada por Valentina. A partir de este momento, tu autoridad para acceder a las cuentas de la fundación, dirigir personal, contactar donantes, o autorizar gastos queda suspendida. Mamá intentó apagar el altavoz, pero ya había escuchado suficiente. Esto es indignante, dijo. Valentina está actuando por un problema familiar. Esto no es un problema familiar, respondió la doctora Marín. Los documentos muestran pagos sin sustento a una empresa controlada por tu hijo, uso de fondos restringidos en compras personales, y posible falsedad ante el consejo. Esos serán gastos de desarrollo de donantes. Un reloj de lujo era desarrollo de donantes. Mamá miró a Bruno. La doctora continuó. Mañana a las 11 se realizará una sesión de emergencia del consejo. Los abogados externos han instruido preservar todos los dispositivos y registros. No borren nada. ¿Le vas a creer más a una hija resentida que a la fundadora de esta organización? Le voy a creer a los estados de cuenta bancarios. La llamada terminó. Bruno empezó a llorar, pero a diferencia de las lágrimas que había grabado 10 minutos antes, estas eran de rabia sin control. Destruiste todo, me dijo. No, dejé de pagarlo. Mis contactos vieron esa transmisión en vivo. Tú dejaste la cámara prendida. Sabías que estaba prendida. También sabía que estabas mostrándole a miles de personas propiedades compradas con dinero de caridad. Mamá se dirigió a él. Borra el video. Fue en vivo. La gente ya lo grabó.
Como si las palabras lo hubieran invocado, el teléfono de Bruno se llenó de notificaciones. Ya circulaban clips del golpe. Alguien había puesto subtítulos. Otra cuenta había comparado la cadena de oro con la historia anterior de manifestación. Una página local de vigilancia de asociaciones civiles preguntaba si los donativos de manos que florecen habían financiado contenido de influence. Bruno abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Joaquín se puso a mi lado. Valentina debíamos irnos. Mamá bloqueó la puerta. No te vas a ir después de incendiar esta familia. No soy yo quien robó dinero. Yo construí esa fundación desde cero. Y después la trataste como tu cartera personal. También construí tu carrera. Casi me reí. Le dijiste a todos que mi trabajo era aburrido. No fuiste a mi ceremonia de certificación porque Bruno tenía una sesión de fotos. Te creí. Eso no convierte mi identidad, mi crédito, mi trabajo, ni mis ingresos en tu propiedad. Papá finalmente habló más fuerte. Rosa, déjala ir. Mamá se volteó hacia él. Ahora encuentras voz. Su rostro cambió. Años de humillación parecieron cruzar por su expresión, pero no sentí ninguna admiración repentina por él. Había encontrado valor solo cuando las consecuencias llegaron a su propio nombre. Te pregunté de dónde salía el dinero de la renta. Le dije. Dijiste que era un ingreso temporal por consultoría. Me dijiste que el consejo había aprobado el contrato de Bruno. Lo habrían aprobado, dijo mamá. Eso no es lo mismo. Bruno señaló a papá. No te hagas el inocente. Te encanta esa casa. Te encanta contarles a tus amigas que vivimos ahí. Papá se estremeció. Bruno tenía razón. Mamá había dirigido el fraude, pero papá había disfrutado cada beneficio evitando cada pregunta. Su pasividad no era inocencia. Era participación con negación razonable. Mamá intentó otra estrategia. Bajó los hombros, se le llenaron los ojos de lágrimas, su voz se suavizó. Valentina, mi amor, podemos arreglar esto en privado. Ahí estaba. La versión de ella que yo había pasado toda mi vida intentando alcanzar. Estaba bajo presión, continuó. La fundación necesitaba visibilidad. Bruno necesitaba ayuda para establecerse. Tu papá estaba batallando después de jubilarse. Tomé decisiones imperfectas, pero todo lo que hice fue por esta familia. Me golpeaste. Sus ojos se apartaron. Perdí el control. Le robaste a mujeres que necesitaban transporte y cuidado infantil. Lo iba a reponer. ¿Con qué? No respondió. Me acerqué, no con agresividad, sino lo suficiente para que ya no pudiera fingir que no me escuchaba. No le compraste esas cosas a Bruno porque las necesitara. Se las compraste porque su imagen te hacía sentir poderosa. No me pediste ayuda a mí porque me amaras. Me la pediste porque era útil. Cada vez que resolvía un problema, creabas uno más grande porque creías que yo siempre protegería a la familia de las consecuencias. Soy tu madre y yo era tu hija. Me convertiste en tu fondo de emergencia. La expresión de mamá se endureció otra vez. Te vas a arrepentir de habernos humillado. Pasé 20 años arrepintiéndome cada vez que te decepcionaba. Ya terminé de arrepentirme de la verdad. Pasé junto a ella. Afuera, el aire de noviembre me golpeó la cara. Las mejillas todavía me ardían. Joaquín me siguió sin hablar hasta el auto. Después preguntó, ¿quieres ir a la policía? Miré hacia las ventanas iluminadas de la casa que yo había ayudado a financiar. No por el golpe, le dije, pero sí voy a cooperar con cada investigación financiera que venga después. Mi teléfono sonó antes de salir del camino de entrada. Era el investigador del banco asignado al crédito en disputa. Sí, le dije, puedo confirmar que las compras fueron uso personal no autorizado. También tengo restricciones por escrito, facturas, estados de cuenta, y mensajes de la usuaria autorizada. Desde dentro de la casa escuché a mamá gritar mi nombre. Cerré la puerta del auto. Por primera vez en mi vida, no volteé. Las consecuencias llegaron en capas, cada una exponiendo lo que mi familia había escondido detrás de fotos de gala, ropa de diseñador, discursos de caridad y éxito fabricado. 2 días después,
El consejo destituyó a mamá como directora ejecutiva. Ella alegó que las compras eran inversiones promocionales, pero los abogados externos le preguntaron cuál era el propósito caritativo de la cadena de oro de Bruno. Mamá dijo que había sido pensada para una subasta. El joyero presentó documentos probando que se había ajustado a la medida de Bruno antes de comprarse. Esa mentira acabó con cualquier posibilidad de una renuncia silenciosa. El Consejo remitió los registros a la Comisión Estatal de Asociaciones Civiles y emitió un comunicado público sobre gastos no autorizados. El nombre de mamá desapareció de la página que ella había tratado como su monumento personal. La organización sobrevivió porque la doctora Marín consiguió financiamiento de emergencia y contrató una firma contable independiente. Yo ayudé a separar los programas legítimos de los gastos personales de mamá, y las solicitudes de transporte antes rechazadas se reabrieron. 3 mujeres recibieron apoyo en cuestión de semanas. Rechacé cualquier pago porque quería que ese dinero regresara a las personas a quienes se les había quitado. El colapso de Bruno fue más rápido y más público. El clip de la transmisión llegó a las noticias locales después de que investigadores en redes conectaran sus regalos con la revisión de la fundación. 2 desarrolladoras inmobiliarias suspendieron sus contratos con él. Una marca de relojes canceló un acuerdo de patrocinio. Su inmobiliaria lo puso en pausa administrativa después de descubrir que había facturado a una asociación civil a través de una empresa no declarada. Bruno me llamó 31 veces en una semana. Contesté una sola vez. Me exigió que publicara un comunicado diciendo que él no sabía que los pagos eran indebidos. Le pregunté si había hecho el trabajo que aparecía en sus facturas. Dijo que tenía la intención de hacerlo. Le recordé que ya había aceptado 7.500 pesos. Me acusó de querer que fracasara. No, le respondí, quería que dejaras de hacer de tu vida mi responsabilidad. Entonces reveló lo que realmente esperaba de mí. Pero tú siempre arreglas todo. Le dije que ya no. Cuando me preguntó qué se suponía que debía hacer, le aconsejé que devolviera el reloj y la cadena, que reembolsara los honorarios de consultoría, que cooperara con los investigadores, y que buscara un trabajo que no dependiera de aparentar riqueza. Me llamó cruel y colgó. El reloj se devolvió 3 días después. La joyería no aceptó la cadena porque ya se había usado en redes. Papá vendió parte de su colección de relojes antiguos para cubrir parte de la restitución. Bruno entregó el auto después de no poder refinanciarlo sin mi garantía. En cuanto cancelé las transferencias automáticas, mis padres no pudieron comprobar suficiente ingreso para mantener la renta de la casa. La administradora les dio 30 días para desocupar. Mamá le dijo a los parientes que yo había dejado a mis padres sin casa en mi cumpleaños, pero la historia cambió cuando mi tía Leticia me llamó directamente. Le expliqué que había cancelado retiros no autorizados de mi propia línea de crédito, no que los hubiera desalojado de una casa que fuera suya. Le envié el comunicado público de la fundación. Pronto, los familiares empezaron a comparar experiencias. Mamá le había pedido dinero prestado a primos por emergencias médicas inventadas, le había pedido a un tío que financiara una beca que nunca apareció en ningún reporte, y había convencido a mi tía Leticia de pagar las sesiones fotográficas de Bruno prometiéndole un reembolso de donativos. El chat familiar que mamá había controlado durante años se convirtió en una colección de preguntas que ella no podía responder. Papá me llamó en enero y admitió que debió haberla detenido. Le dije que había sabido lo suficiente como para hacer preguntas. Dijo que había intentado mantener unida a la familia. No, le dije, estabas evitando convertirte en la persona con quien ella se enojaría. Después de un silencio largo, admitió que eso era justo. Se mudó a un departamento pequeño mientras mamá se quedaba con Bruno, un arreglo que se volvió miserable rápidamente. Papá me pidió vernos y acepté bajo condiciones estrictas. No daría dinero, no contactaría a ningún investigador en su nombre, no suavizaría ningún hallazgo, y no aceptaría ninguna conversación que culpara las acciones de mamá al estrés, a la edad o a mi supuesta envidia. Excepto. Mamá no. La noche antes de mi boda en marzo, me mandó un mensaje final diciendo que una madre podía perdonar muchas cosas, pero que una traición pública cambiaba a una familia para siempre. Esperaba que algún día entendiera lo que había destruido.
Le respondí, entiendo exactamente lo que terminé, mi participación. Después la bloqueé. Joaquín y yo nos casamos en la sala restaurada de la biblioteca donde nos conocimos. Había 22 invitados, sin decoraciones patrocinadas, sin transmisión familiar en vivo, sin ninguna actuación diseñada para impresionar a extraños. Papá asistió solo y se sentó en la segunda fila en lugar de junto a mí. Había empezado terapia y vendido pertenencias personales para ayudar a restituir el dinero faltante, pero la responsabilidad no reconstruyó la confianza de inmediato. Mamá y Bruno no fueron invitados. Me preocupaba que su ausencia dominara el día, pero no fue así. La hermana de Joaquín me ajustó el velo, mi tía Leticia dio unas palabras, y la doctora Marín brindó por el valor de proteger una institución incluso cuando quien la dañaba compartía tu apellido. Después de la ceremonia, Joaquín me preguntó si me arrepentía de haber presionado el botón. Consideré la pregunta con honestidad y le dije que me arrepentía de haber esperado tanto tiempo. Meses después, mamá firmó un acuerdo de restitución, renunció permanentemente a su rol en la fundación, y evitó una consecuencia legal más dura solo por cooperar cuando la evidencia se volvió imposible de negar. En cuanto desaparecieron los eventos, los donantes, el estatus y la influencia, también desapareció la mayor parte de su círculo social. Bruno dejó el mundo inmobiliario de lujo, vendió las cosas que había mostrado en redes, y aceptó un puesto administrativo en una empresa de administración de propiedades a las afueras de la ciudad. No nos reconciliamos. Mandó una disculpa a través de papá, pero la mayor parte explicaba cómo mamá lo había influenciado. Le dije que consideraría el contacto solo cuando pudiera describir sus propias decisiones sin atribuírselas a alguien más. Ese día puede llegar o puede que no. El perdón y el acceso no son lo mismo. Durante años pensé que poner un límite significaba dar un discurso dramático y marcharse. Aprendí que el verdadero límite viene después. Es la llamada que no contestas, el dinero que no transfieres, la excusa que te niegas a repetir, y el problema que dejas que otro adulto resuelva. El verdadero castigo de mi madre no fue perder su puesto ni la casa costosa. El de Bruno no fue perder contratos, el auto, o los regalos de diseñador. Su verdadera consecuencia fue perder a la persona que los protegía de la realidad. En cuanto me alejé, cada cuenta cargó con su costo real. Cada mentira necesitó otra mentira. Y cada relación tuvo que sobrevivir sin regalos, sin influencia, sin el peso financiero que la mantenía unida. Fue entonces cuando entendí por qué mamá había reaccionado con tanta violencia ante una sola pregunta sencilla. ¿Y para mí qué hay? Amenazaba el sistema completo que ella había construido. En ese sistema, Bruno recibía porque representaba la imagen de la familia. Papá guardaba silencio porque el silencio protegía su comodidad. Mamá controlaba porque el poder la hacía sentir indispensable. Yo pagaba porque ser útil era el único papel que me ganaba una paz temporal. En el momento en que pregunté qué merecía yo, todo el arreglo se volvió visible. Alguna vez creí que ser confiable era prueba de fortaleza. A veces lo era, pero la fortaleza sin límites se convierte en una invitación a la explotación. La generosidad sin responsabilidad se convierte en financiamiento. La lealtad sin respeto se convierte en cautiverio. Una familia nunca debería exigir que una persona se achique para que otra brille. Un padre o una madre no gana acceso ilimitado al dinero, al crédito, al trabajo, a la casa, ni a la energía emocional de un hijo adulto solo por haberlo criado. La gratitud no es una deuda permanente. El amor no es una autorización financiera. El perdón no exige regresar al lugar donde te lastimaron. Todavía recuerdo el espacio vacío junto a la mesa de regalos, a Bruno sosteniendo su cadena de oro, a papá mirando su taza de café, y el instante después del golpe, cuando todos esperaban que yo me derrumbara en mi antiguo papel. En cambio, abrí mi teléfono. Esa acción no me sanó por arte de magia. Hizo algo más importante. Le devolvió la responsabilidad a las personas que durante años me la habían entregado a mí. Hoy, Joaquín y yo vivimos en una casa más pequeña que la que mis padres fingían tener. Presupuestamos con honestidad, damos solo lo que podemos dar, y apoyamos programas de empleo local a través de cuentas transparentes. Cada noviembre,
Compro de forma anónima un regalo práctico para una mujer que está reconstruyendo su independencia financiera. El primer año, aporté 500 pesos para reparar el auto de una enfermera, la misma cantidad que la fundación de mamá había dicho que no podía cubrir. Ese regalo significó más que cualquier caja envuelta bajo el árbol de mi madre. No terminé el estilo de vida de mi familia porque no recibí un regalo de cumpleaños. Lo terminé porque ese estilo de vida dependía del fraude, del favoritismo, del miedo, y de mi cooperación constante. Preguntar qué había para mí nunca fue codicia. Fue la primera pregunta honesta de toda mi vida. Levantarme después del golpe fue mi respuesta. Gracias por ver esta historia hasta el final. Este video es completamente ficticio y fue creado solo con fines de entretenimiento, reflexión y aprendizaje. Esperamos que les recuerde que a veces la lección más grande después de una traición es dejar de darle el beneficio de la duda a quien ya te mostró la verdad con sus propias acciones. Tu paz se vuelve más fuerte cuando finalmente crees lo que su comportamiento te ha estado diciendo todo este tiempo.